Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores para Explorar Región Metropolitana Norte. Hoy día tenemos en Ciencia Abierta una gran expositora, la doctora Suyi Pedroso. Ella es profesora de la Universidad de Chile, del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina. Y hoy día nos va a hablar de un tema que a ella le apasiona mucho y que nosotros estamos muy interesados en escucharla también, es acerca del espacio y de lo que pasaría en el espacio con nuestro corazón. ¿Cierto, Suyi? Muy buenas Cierto, tardes, Mario. Suyi. Gusto en saludarte y acompañarnos y agradecerte tu participación hoy. Muchas gracias, Mario. Puedes Muchas compartir gracias. pantalla Ya, y perfecto. empezar tu charla. Le Ya, estaremos comencemos escuchando entonces. atentamente. Ya. Espérame un ratito a ver si se hace esto. ¿Ahí se ve, Mario? Se ve perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Antes que nada, quisiera agradecer al Par Explora Norte por la invitación a la charla y a Mario por la presentación. Realmente para mí es un gusto estar acá y tener la oportunidad de hablarles de este tema que, como dijo Mario, a mí me apasiona un montón, que es el espacio y que estoy tratando de unirlo al trabajo que yo realizo, que es el tema cardiovascular. Por eso es que esta charla se llama, y espero que todos podamos entender un poquito qué es lo que le pasa al corazón en el espacio. Lo que yo voy a hacer es hablarles primero un poco de la carrera espacial, que seguro que muchos de ustedes saben, y luego hacia dónde va esta carrera espacial, y posteriormente entonces vamos a ver qué le pasa a nuestro organismo en el espacio y específicamente al corazón de lo que hasta ahora se conoce, ¿verdad? Entonces, en la carrera espacial comenzó, bueno, hace mucho, mucho tiempo, y hay varios hitos importantes dentro de esta carrera espacial, pero yo estoy señalando aquí dos de ellos que creo que son los hitos como bien importantes, y una de ellas, uno de estos hitos sucede el 12 de abril de 1961 con este cosmonauta llamado Yuri Gagarin. Cuando uno habla de viajeros del espacio, digámosle, pero que son rusos, uno habla de cosmonautas. Cuando son norteamericanos o estadounidenses, uno dice astronautas. Y cuando son de China, Japón, uno los llama como taikonautas. Entonces, este cosmonauta se convierte el 12 de abril de 1961 en el primer hombre en alcanzar el espacio exterior. Esto quiere decir, si ustedes se fijan, que es la primera vez que el ser humano es capaz de vencer a la gravedad que tenemos en la Tierra y llegar hasta el espacio exterior. Esta hazaña él lo realizó como en poco tiempo, 1 hora y 45 minutos más o menos, donde dio toda una vuelta a nuestra Tierra, a nuestro planeta, y regresó nuevamente, en ese entonces la Unión Soviética, ahora Rusia. 8 años después encontramos que el hombre, el ser humano, llega por primera vez a la Luna. Esto se realiza en la misión Apolo 11, el 20 de julio de 1969, con Neil Armstrong, Mike Collins y Buzz Aldrin, en donde fueron Armstrong y Aldrin los que alunizaron, los que llegaron, pisaron la Luna, y Collins quedó en una nave esperándolos. Y si ustedes se fijan, es un evento sumamente importante porque no solamente ya fuimos capaces de salir al espacio, sino de pisar otro mundo, por decirlo de alguna forma, aunque sea solo un satélite. Hubo varias misiones Apolo previas a estas, algunas no muy fortuosas y otras que continuaron después, desde el Apolo 12 hasta el Apolo 17, donde todos estos llevaron astronautas, fueron tripulados y llegaron hasta la Luna, recogieron rocas, un montón de muestras y regresaron, excepto, por cierto, el Apolo 13, que tuvo un desperfecto mecánico y tuvo que regresar a la Tierra, todo el resto llegó. Esto culminó en Estados Unidos las misiones Apolo con la 17 y a partir de ahí comienza la era de los transbordadores, que ustedes recordarán, quizás los que son más viejitos como yo quizás recordarán este evento en 1986 que fue catastrófico, lo que sucedió con el Challenger, pero esto continuó
hasta el 2011. Y en el 2011 Estados Unidos frena la era de los transbordadores, y de ahí en más todos los astronautas que parten hacia el espacio lo hacen desde Rusia. Entonces, esto es un poco, solo un vistazo chiquito de lo que, de aquella época de la carrera espacial. Y dentro de esta carrera espacial también está la creación de estaciones espaciales que son de investigación. Entonces yo le quería contar un poquito que esto comenzó, la primera estación espacial de investigación fue la Salyut 1, que fue la primera de la historia en 1971. Esta duró un año, menos de un año en realidad, donde tuvo algunas visitas de astronautas, cosmonautas en realidad porque era rusa. Luego surgió la Skylab, que fue la primera estación estadounidense y duró entre 1973 y el 79. Luego surge la Estación Espacial Mir, que fue la primera estación espacial de investigación habitada. Eso significa que siempre había un cosmonauta, en este caso porque era rusa, un cosmonauta habitando, o dos, habitando en esta estación. Y esta estación duró desde 1986 hasta el 2001, y tenemos en este momento a la Estación Espacial Internacional, que se empezó a ensamblar en el espacio en 1998 y todavía sigue funcionando. Se preveía que estuviera funcionando hasta el 2024, pero esperemos que dure un poco más. Y esta es una estación que ha sido habitada constantemente desde el 2 de noviembre del 2000, entonces algunos que les gusta el tema habrán escuchado que se estuvo celebrando que hay hace 20 años que se está habitando la Estación Internacional Espacial de manera ininterrumpida. Estas estaciones espaciales son muy importantes porque son, como en ese caso, laboratorios de investigación. Nos permiten estudiar astronomía, física y, por supuesto, no solamente astrobiología, sino también medicina espacial, que es un poco de lo que yo les voy a hablar y a los desafíos que tiene esta medicina espacial hoy. El tema es para qué todo esto, y para qué todo esto se debe, aparte porque yo creo que es intrínseco en el ser humano los desafíos, buscar desafíos e ir más allá, es también porque esta carrera espacial va para un lado, y para el lado que va es, en este momento, de lo que se está hablando, es que el destino, o nuestro destino favorito, es Marte. Marte es un planeta que del cual se ha venido hablando desde tiempos, mucho tiempo atrás realmente, y es donde están puestos todos los ojos en este momento para que el hombre pueda, el ser humano pueda llegar al primer planeta alguna vez. Pero en realidad la fascinación por Marte, muchos de ustedes sabrán que viene desde tiempos inmemoriales, y esto surge desde, y acá puse dos libros que a mí me gustan mucho de ciencia ficción, una de 1898, La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells, y la otra, Crónicas Marcianas, que son unos cuentos estupendos de 1950 de Ray Bradbury. Y ya con esto se constata esta fascinación que el ser humano ha tenido siempre por Marte, en especial Marte, y esto se traduce también en muchas películas, como esta de 1918, Un viaje a Marte, o esta del 2015, que es El marciano, y tenemos muchas más actuales en realidad, que ustedes pueden disfrutar si es que así lo desean. Entonces, ok, hemos tenido una carrera espacial, seguimos teniéndola por suerte, esperamos que continúe, y nuestro destino entonces es llegar a otros mundos, llegar a Marte. Para eso, desde hace muchos años, ya por ejemplo con el Viking 2, en 1976 y hasta ahora, se han enviado un montón de satélites y sondas que nos permiten estudiar cómo es el clima en Marte, cómo es la geografía de Marte, si hay o no hay agua, estudiar cómo son los relieves, todo lo que nos pueda ayudar a pensar en constituir una colonia algún día, ojalá, en este planeta. Para eso, sin embargo, hay muchos desafíos. Y como puse aquí, viajes largos, grandes problemas. ¿Por qué? Porque hay muchos cambios en la fisiología humana. Y si bien uno de los desafíos para poder colonizar otros mundos
es, por ejemplo, pensar en toda la parte ingenieril, ¿cierto? De generar materiales que resistan el espacio, que no se oxiden, un montón de cosas que uno podría llegar a pensar. También el problema, y uno de los problemas, es el tema de cómo nosotros, como seres humanos, resistimos o enfrentamos estos vuelos espaciales que deberían durar tanto tiempo. Para eso las estaciones espaciales han sido claves. Por ejemplo, Valery Kolyakov en 1995 se convierte en el hombre que ha pasado más tiempo en el espacio de manera continuada. Valery estuvo 438 días en la estación Mir, lo que equivale a 14,6 meses aproximadamente, y posteriormente, ya más reciente, hubo un experimento, por decirlo experimento humano, que fue muy, muy importante, que es con los hermanos Kelly, Mark y Scott Kelly. Él es Mark, él es Scott. Ellos son gemelos idénticos, por tanto tienen el mismo material genético, y por tanto era un experimento ideal en donde estos dos astronautas gemelos, uno de ellos pudiera quedar en la Tierra y el otro pudiera ir a la Estación Espacial Internacional. Esto era sumamente importante porque imagínense que ahora uno podía tener este modelo humano en el cual se hicieron una serie de estudios antes de que viajara Scott, durante el viaje a Scott, a ambos para ir comparando, y luego del regreso de este astronauta, lo cual sucedió en el 2016. Él estuvo un poquito más de 12 meses en realidad, pero aproximadamente 12 meses en el espacio, y una vez que volvió, y hasta ahora, ambos siguen siendo personas que son materiales de estudio para poder compararlos y ver cuánto ha cambiado la fisiología de Scott con respecto a la de Mark. Pero aún así, si ustedes se fijan, uno dice, pucha, estuvo un año en el espacio, estuvo más de un año en el espacio sin estar en la Tierra. Mucho tiempo, pero aún así, si uno piensa, en realidad un viaje a Marte con las condiciones que en esta infraestructura que en este momento tenemos, demoraríamos prácticamente 3 años en llegar a Marte. Entonces, aún con lo que podamos estar aprendiendo, nos estamos quedando cortos, pero es a lo que podemos acceder, y estos hombres, igual que muchas mujeres que han dado sus vidas, por cierto, muchos de ellos y ellas, nos están entregando un pie que es súper importante para algún día poder llegar a hacer este viaje. ¿Qué es lo que se ha visto hasta este momento que le pasa a nuestro cuerpo en el espacio? Hay varias cosas, pero acá resumido en esta diapositiva, se puede ver que, por ejemplo, los astronautas han desarrollado problemas visuales. ¿Por qué? Porque no hay una buena irrigación de la retina se engrosa y ese engrosamiento tiende a producir cataratas. Por otra parte, que ya lo vamos a ver más en detalle en un ratito, por ejemplo, hay mucha debilidad muscular, hay problemas cardíacos, hay problemas de los huesos y hay problemas cognitivos. ¿A qué nos referimos cuando decimos problemas cognitivos? Por ejemplo, problemas en la memoria, problemas en el aprendizaje, en donde se ha visto que los astronautas, cuando regresan a la Tierra, no tienen la misma capacidad de memoria y aprendizaje que tenían antes de viajar al espacio. Entonces, son todas materias de estudio que se están realizando. De hecho, por ejemplo, también hay una disminución en el sistema inmunológico. Entonces, muchos astronautas tienden a realizar muchas veces problemas virales de enfermedades que han tenido muchos antes. Entonces, todo eso, si ustedes se fijan, son problemas que hay que ir resolviendo, además de muchos otros. La NASA, hasta este momento, ha determinado o ha clasificado que se tienen 5 principales peligros para estos viajes tan largos. Uno de ellos, que ustedes ya se pueden imaginar, es la radiación. La cantidad de radiación que reciben los astronautas en la estación espacial, en el espacio, es muchísima comparado con la que nosotros recibimos en la Tierra debido a nuestro campo magnético, ¿cierto? Entonces, que desvía esta radiación. Entonces, la cantidad de radiación que reciben
estos astronautas es muy grande. Esto determina, por tanto, que puedan tener a largo plazo distintos tipos de cáncer, problemas cerebrales, problemas cardíacos y muchos otros tipos de problemas. El otro peligro, por decirlo de alguna forma, que la NASA ha determinado es el aislamiento. ¿Por qué? Porque somos seres humanos sociables, somos animales sociables, la mayoría de nosotros por lo menos, y por tanto necesitamos de la interacción de mucha gente. Entonces estamos hablando de que por mucho tiempo van a necesitar estar aislados, compartiendo con un grupo de personas pequeños en ambientes cerrados. Y por tanto esto va a traer problemas probablemente. El otro peligro que se ha determinado es la distancia desde la Tierra. ¿Por qué? Porque en este momento, si la estación espacial presenta problemas, por ejemplo, de que un astronauta se enferma, o si hay problemas, por ejemplo, de tipo mecánico, claro, tranquilamente en unas 3 horas se podría llegar a la estación espacial y tratar de resolver esto. Sin embargo, esto no es así una vez que se parte para el espacio hacia otros mundos, como por ejemplo Marte o cualquier otro planeta. El otro gran problema que se tiene, y en lo que yo me voy a centrar es en la gravedad, el campo gravitatorio, o mejor dicho, la falta de gravedad en este caso. Y el quinto problema es un ambiente cerrado, hostil, en cuanto hay que mantener todo el sistema de oxígeno purificado, ¿cierto? Que no hayan bacterias, limpio y descontaminado. Y esto también genera un problema. Pero en esta charla yo me quiero centrar en los problemas gravitacionales, o mejor dicho, de falta de gravedad. Nosotros en la Tierra nacemos, nos criamos, no sé, nos desarrollamos bajo una gravedad a la cual se denomina 1G. Nosotros nos mantenemos, nuestro cuerpo está acostumbrado a trabajar, por decirlo de alguna manera coloquial, en 1G. Todo nuestro organismo, todos nuestros órganos están condicionados para trabajar de esa manera. Sin embargo, ¿qué pasa con la gravedad cuando salimos al espacio? Bueno, la Luna tiene solamente 0,18 de G, en tanto que Marte tiene 0,38 G, y en la Estación Espacial Internacional decimos que hay 0 G. En realidad no hay 0 G, pero por practicidad se dice que tiene 0 G. Entonces, si ustedes se fijan, el cuerpo humano tiene que desacostumbrarse y acostumbrarse ahora a trabajar en 0 gravedad o en una gravedad muy pequeñita, e incluso tiene que acostumbrarse quizás a, por ejemplo, viajar de la Tierra 1G a la Estación Espacial Internacional 0G, luego ir a la Luna 0,18G e ir a Marte 0,38G. Entonces va a haber un cambio de gravedades muy grande que hasta ahora se desconoce totalmente cómo funcionaría el cuerpo humano en esas condiciones. ¿Qué pasa entonces? En la Tierra, la gravedad lo que hace es empujar, por decir, los fluidos, la mayor parte de nuestros fluidos, hacia nuestros miembros inferiores. Por tanto, como hay mayor volumen sanguíneo y de fluidos hacia nuestros miembros inferiores, se genera una presión que es mayor en los miembros inferiores con respecto a nuestra parte superior del cuerpo, a nivel del corazón y a nivel de la cabeza. Cuando vamos en microgravedad, o cuando estamos en microgravedad, se pierde esa fuerza que impulsaba a que nuestros fluidos estuvieran hacia los miembros inferiores y por tanto ahora se concentran hacia la parte superior del cuerpo. Por eso a lo mejor ustedes alguna vez vieron en la estación espacial cuando uno ve a los astronautas recién llegados que tienen como el tórax un poco más expandido y la carita como hinchada y como bien rojita, y eso en realidad es porque están acumulando fluido en la parte superior del cuerpo. Y post-vuelo, nuevamente hay una redistribución como la anterior, pero con menor volumen total, si ustedes se fijan cómo se puede ver en estos números aquí, con respecto al previo al vuelo. Entonces, durante la microgravedad lo que sucede es que hay un gradiente de presión sanguínea gravitacional que se pierde, que no existe, que es como el que se muestra aquí.
¿Cuáles son los principales problemas que se han detectado en la microgravedad? Muchos, pero yo les voy a señalar 3 de ellos. Uno es en los huesos. Los huesos empiezan a perder fuerza en la microgravedad, hay una desmineralización de los huesos y por tanto se tiende a la osteoporosis. ¿Qué significa esto? Que la posibilidad de fracturas en los astronautas es mucho mayor y obviamente no queremos que un astronauta que está yendo a Marte se fracture una cadera y por tanto no pueda realizar la función que va a realizar. Lo otro que sucede es que, claro, como ahora no tenemos gravedad, nuestros músculos, especialmente los músculos de los miembros inferiores, ya no tienen que hacer tanto trabajo y por tanto comienzan a atrofiarse. Debido a esto es que uno ve, por ejemplo, también, obviamente, las películas o en la estación espacial, que hay todo un módulo, casi un gimnasio, donde los astronautas, los astronautas, están por lo menos de 2,5 a 3 horas por día, 6 días de seguido en la semana, haciendo ejercicios, tanto de resistencia como aeróbicos, y aún así se ha detectado que hay una disminución del 20% de la masa muscular a los 6 meses en microgravedad. Entonces, esto obviamente es un problema bastante grave que se está estudiando, qué es lo que sucede y cómo se puede prevenir. Y luego, a lo que yo me quería centrar, que son las enfermedades cardiovasculares, que también se han visto en microgravedad. ¿Qué es lo que sucede? Como les había dicho, en la Tierra, la gravedad lo que hace es impulsar a que nuestros fluidos vayan hacia los miembros inferiores, en tanto que los músculos mueven estos fluidos hacia la parte superior. Por tanto, se genera un equilibrio, por decirlo así, en todo nuestro cuerpo, de la distribución de estos volúmenes de fluidos. Y todos nuestros órganos están acostumbrados a trabajar en esta distribución de presiones y de volúmenes de fluidos. En microgravedad ya no existe esta gravedad que tira los fluidos para abajo, por tanto, una gran parte de los fluidos se concentran en la parte superior. Y aproximadamente a las 24 horas de que un astronauta llega a la estación espacial, se ha visto que aproximadamente 2 litros de fluidos que estaban en los miembros inferiores pasan de hecho a los miembros superiores. ¿Qué es lo que genera esto en nuestro corazón? Bueno, en la Tierra, como muchos de ustedes también sabrán, lo que sucede es que nuestro corazón lo que hace es que la sangre que se encuentra en nuestros miembros inferiores, los músculos lo que hacen es como, digámosle coloquialmente, apretar las venas donde está la sangre y de esa manera, entre muchas otras cosas, se impulsa la sangre hasta nuestro corazón. Tanto de la parte superior como de la parte inferior llega hasta el lado derecho de nuestro corazón la sangre, pasa por nuestros pulmones, se oxigena, llega a la parte izquierda del corazón y de ahí es distribuido a todo el resto de nuestro organismo. ¿Qué es lo que pasa ahora en microgravedad? Bueno, en microgravedad lo que sucede es que, como ya les había comentado, hay esta redistribución ahora de los fluidos. Por tanto, si ustedes se fijan, ahora va a haber una mayor presión y volumen de fluidos al mismo nivel de nuestro corazón. Por tanto, en un comienzo, y cuando hablo de un comienzo no es en las primeras horas de que el astronauta esté en el espacio, sino que hablo de 24 horas y de ahí en adelante, en un comienzo entonces le llega bastante más sangre al corazón de lo que normalmente le solía llegar. ¿Qué sucede? Este órgano que es el corazón, digámosle, siente, se percata, percibe, por decirlo de alguna forma, de que le está llegando más sangre. Por tanto, lo que hace es liberar unas hormonas que van a actuar a nivel de nuestro riñón. ¿Y qué sucede entonces? Que los astronautas comienzan a producir una mayor cantidad de orina. De hecho, se dice que la pérdida, que debido a toda esta orina, hay una pérdida aproximadamente 10 al 15% del plasma sanguíneo a las 22 horas en microgravedad. Uno puede pensar que esto es mucho, pero la verdad es que para una persona sana, relativamente joven, como son los astronautas, esto se puede manejar sin ningún problema. Pero ¿qué pasa? Nuestro corazón entonces recibió más sangre,
eliminó esa cantidad de líquido que se percataba que le estaba llegando a través de agua, digámosle, en la orina, y posteriormente el organismo, el cuerpo completo, queda con una menor cantidad de fluidos. Entonces ahora el corazón ya no tiene tanto fluido que expulsar, por decirlo de una manera. Pero por otra parte, ¿qué también sucede? De que el corazón no tiene que bombear sangre contra la fuerza de la gravedad, porque no hay gravedad. Por tanto, si el corazón no tiene que hacer tanto trabajo como antes tenía que hacer en la Tierra, nuestro corazón se pone flojito. ¿Y qué es lo que sucede? Entonces, igual que con el músculo esquelético, nuestro corazón comienza a atrofiarse. Pierde masa muscular, pierde, incluso se encuentra registrado de que podría perder la forma, y en vez de tener ya esa forma que es como cónica, como un conito, por decirlo de alguna manera, ahora resulta ser que se vuelve más esférica. Se adelgaza muscularmente y se atrofia. ¿Qué es lo que significa esto? Mientras el astronauta se mantenga en esta microgravedad de la estación espacial, que se mantiene por el tiempo que hasta ahora sabemos, no hay mayores problemas. Pero sí hay problemas cuando regresa a la Tierra o cuando cambia de gravedad. La Luna o Marte, por ejemplo, o cualquier otro planeta al que podamos alguna vez ir. Por tanto, los investigadores están abocados a tratar de ver cómo se produce esta atrofia cardíaca y por tanto cómo se puede evitar que se produzca esta atrofia cardíaca y cómo puede variar, de hecho, la función de nuestro corazón una vez que pasemos de una gravedad a otra. Entonces, en eso es a lo que están abocados principalmente varios investigadores, y a lo que en realidad a mí me encantaría poder abocarme en poco tiempo más, y es justamente a tratar de descubrir esto de cuáles son a un nivel molecular las vías que pueden llevar a que ocurra esta atrofia cardíaca, de manera a tratar de prevenirla o de manejarla en el futuro. ¿Por qué también es importante? Ya voy terminando. Es también importante porque fíjense que ocurre una cosa que es súper interesante. Uno a veces puede pensar que esto es solamente para los viajes y la exploración planetaria, etcétera, pero conociendo lo que sucede en el espacio, podemos conocer nuestra fisiología, podemos conocer cómo en la Tierra funciona también nuestro organismo cuando se ve enfrentado a ciertos peligros, por decirlo, físicos, como es esto de la pérdida de la gravedad. Por ejemplo, se ha visto que los astronautas presentan los mismos problemas que las personas que se encuentran en un reposo prolongado en cama. Entonces se ha visto que ustedes sabrán que cuando hay una persona que se encuentra en un reposo prolongado, se suele enviar kinesiólogos, ¿cierto?, a que hagan un poco de ejercicio si no se pueden mover, etc. ¿Por qué? Porque se ha visto que estas personas presentan también una fragilidad ósea con el tiempo, una atrofia muscular, y también con el tiempo, por lo menos el corazón tiende hacia una atrofia cardíaca. Y ojo que cuando decimos un reposo prolongado en cama, no estamos hablando de un año. Se ha visto que personas con solamente 14 días o 15 días de reposo en cama sin moverse, ya empieza a manifestar o a tener alguna de estas afecciones que yo les estoy mostrando. Por tanto, si ustedes se fijan, conociendo lo que a los astronautas o a lo que a los viajeros espaciales les sucede en el espacio, a lo que a nosotros como seres humanos nos sucede en el espacio, podríamos llegar de ser capaces a resolver problemas de salud que nosotros tenemos también aquí en la Tierra. Por tanto, y para terminar, les quería dejar el mensaje de que tenemos mucho que aprender todavía sobre fisiología humana en el espacio. Yo les hablé un poquito nada más de lo que sucede con el corazón, pero en realidad cambia toda nuestra fisiología, el metabolismo, la inmunidad, como les decía, la memoria, el aprendizaje, todo, cambia todo.
Y tenemos que aprender de esta fisiología humana en el espacio antes de poder disfrutar entonces nuestra vida en Marte, que por cierto yo sé que yo no lo voy a poder hacer, ojalá lo pudiera hacer, pero creo que los científicos queremos, a los que nos interesa esto, poner por lo menos un granito de arena para que algún día los seres humanos puedan ser capaces de realizar estos viajes. Entonces, para terminar, bueno, solamente quería poner la foto de ella, porque yo soy una fan absoluta de Christina Koch. Ella es una astronauta estadounidense que estuvo en la Estación Espacial desde abril del 2019 hasta febrero del 2020, y es la estadía más larga para una mujer en el espacio, 328 días. Por supuesto, ella es ahora absolutamente un motivo ella es motivo absolutamente de estudio en este momento, pero como yo la sigo en redes, está bien. Y agradecer, por supuesto, a todos los centros que financian nuestros estudios, el Instituto de Ciencias Biomédicas, el FONDESIS, el FONDAP Agris, al cual pertenezco, la Sociedad Chilena de Ciencias Fisiológicas, el FONDAP Sense, y este nuevo emprendimiento que estamos generando con algunos investigadores, pero ingenieros. Ellos trabajan en satélites, envían satélites al espacio y trabajan sobre todo en materiales para ver cómo podrían estos materiales, pinzas, qué sé yo, cosas así, podrían ayudar a generar una colonia alguna vez en otro planeta. Así que eso, y muchas gracias por escuchar y por la presencia. Muchas gracias, Suyi. Muy interesante tu presentación. Desde las redes sociales te mandan muchas felicitaciones. Y dicen, por ejemplo, Cintia Espinosa dice que bien explicas. Mariana Rojas Donoso dice muy interesante el tema. Y preguntan, por ejemplo, ¿cómo se puede estudiar la microgravedad en la Tierra? Sí, en realidad no es muy fácil, por supuesto, porque estamos en todas partes de gravedad, pero aún así, fíjense que lo que se hace, la NASA ha hecho, y no solamente la NASA, también otros lugares, estudios con seres humanos. Entonces lo que se hace es mantener a los seres humanos voluntarios, se les paga por cierto, se los mantiene acostados con una leve inclinación, con la cabeza más abajo que los pies, y ahí se les mantiene, ellos no pueden ni siquiera levantar la cabeza, no pueden ir al baño, no pueden hacer nada, y se mantienen ahí. Una de las personas que más tiempo ha pasado así ha sido, si no estoy equivocada, les puedo estar inventando, pero aproximadamente 2 meses. Y se ha visto que reproducen exactamente lo mismo que les pasa a la gente que está en la estación espacial, y lo mismo que le pasa a la gente con reposo prolongado. Y también existen modelos animales con los cuales se puede llegar a trabajar, pero con lo que más se trata de trabajar son con los seres humanos en este caso. Entonces sí podemos llegar a realizar algo de estudio en la Tierra. Sí, yo te quería preguntar si se ha estudiado esto mismo en modelos animales en el espacio, y si pasa exactamente igual. Sí, se han hecho, bueno, tienen una cantidad de animales en el espacio, porque como les decía, es un laboratorio lo que tienen allá, donde los humanos y los animales son para investigación. Y pasa exactamente lo mismo con los animales. Hay estudios que se están, lo que pasa es que la NASA no libera lastimosamente todos los estudios, tampoco rusa todos los estudios que hacen, pero de lo que uno accede, hay muchos estudios, la pérdida de muscular, por ejemplo, es muy pronunciada, y hace poco unos investigadores, porque uno tiene que ponerse a la fila para poder enviar sus animalitos, por ejemplo, a la estación espacial, y los astronautas trabajan con ellos allá. Y hace poco se publicó un estudio bien interesante en donde ellos evitaron la atrofia muscular del músculo esquelético, e incluso generaron que estos corazones, que estos animalitos se pusieran como si hubiesen hecho ejercicio. Entonces llegaron los animalitos de vuelta como puro músculo. Entonces sí, se reproduce exactamente lo que sucede con ellos y se está trabajando en eso. Carolina Díaz, por las redes sociales te mandan decir gracias por difundir este tema tan interesante.
Paola Murra te dice, mis hijas son pequeñas y están muy entretenidas. Y Bueno, María Rodríguez te pregunta, ¿por cuánto tiempo pueden los astronautas soportar la radiación en la estación espacial? mira, en la estación espacial, aún cuando tiene un montón de bloqueadores para la radiación, etcétera, aún así, la cantidad de radiación que les llega es mucha. En este momento no recuerdo exactamente, pero puedo estar inventándole, pero por día la radiación que reciben es casi lo que un año nosotros recibimos en la Tierra. Aún así, si ustedes se fijan, yo les contaba que hay gente que estuvo más de un año y medio casi, en la estación espacial, y cuando regresa, por ejemplo, los hermanos, los gemelos, esto que fueron, ¿cierto? Uno fue, el otro regresó. Se ha visto que el que viajó a Scott presenta mutaciones en el material genético que lastimosamente todavía no se conoce cómo van a impactar realmente en la salud de estas personas. Entonces, hasta ahora llegan bien, por decirlo entre comillas, pero no se sabe cómo todavía impacta, y lo que se cree es que sí va a tener un impacto, por ejemplo, en la producción de cáncer y cosas así. Pero ¿cuánto puede resistir? Sí, sí, es como letal, por decirlo, hasta ahora no lo ha sido, pero sí impacta en la salud. Acá te agradecen también por el lenguaje sencillo que expusiste en tu presentación y con mucho contenido. Y Jennifer Serrano te pregunta, muy claro todo, ¿y de qué forma han avanzado los sistemas de monitoreo continuo de los parámetros fisiológicos que se afectan en estas condiciones, en los astronautas, cosmonautas? Sí, mira, en realidad es súper interesante porque no sé, deberíamos estar, son casi héroes y heroínas toda esta gente, porque ellos saben que cuando viajan van a estar monitoreados absolutamente todo el rato. Y por ejemplo, hay varios monitoreos que incluso se hacen poniendo catéteres desde la arteria femoral hasta llegar al corazón para poder hacer estos monitoreos. Se ha avanzado bastante, mucho en cuanto a tecnología, incluso para hacer los monitoreos, y se tiene mucho dato, eh, pero en lo que se está trabajando, más allá del dato de lo que les pasa ahora, es tratar de ver cuáles son a nivel más molecular, vamos a decirle, más interno, qué es lo que cambia, por qué cambia, y eso es lo que nos va a ayudar a conocernos más y por tanto a tratar de evitar quizás estos cambios o aprovechar estos cambios, porque a lo mejor hay algunos que se pueden aprovechar mejor. Entonces hay mucho avance, pero yo creo que falta mucho realmente antes de que podamos celebrar que un hombre o una mujer o ambos han llegado hasta Marte, de todas maneras. Acá Marcela Paz dice, excelente charla, que muchas gracias. Y pregunta si hay enfermedades con las que han llegado los astronautas que han estado más tiempo en el espacio que no tengan cura. Hasta ahora, mira, por ejemplo, hay a muchos astronautas, por ejemplo, este astronauta, que no recuerdo el nombre, pero estuvo tanto tiempo en el espacio, eh, fíjate que él todavía está vivo. Y de hecho creo que es un parlamentario de muchos años ya, pero un parlamentario igual en Rusia en este momento. Pero hay otros que han muerto muy rápido y se desconocen realmente las razones, o nosotros no tenemos, yo no tengo acceso a el por qué. Entonces, en realidad lo que sí se conoce, por ejemplo, voy a insistir con Scott Kelly, lo que sí se conoce es que, por ejemplo, las arterias de Scott están mucho más engrosadas que la del hermano. Y eso probablemente va a producir la hipertensión, va a producir enfermedades cardíacas, solamente que todavía no sabemos cuánto tiempo va a pasar o cuánto se va a revertir una vez que vuelvan a la Tierra. Pero son estudios que se están realizando y que aún, porque no es mucha la gente que va tanto tiempo a la estación espacial real. Eso mismo te quería preguntar, Josué, ¿qué se sabe de la reversión de la atrofia en los astronautas que regresan? Mira, en los que regresan y han estado poco tiempo, hay una reversión. De hecho, hay una reversión. En Scott, que he seguido mucho a Scott, por eso lo nombro nuevamente. Hasta vi videos de la hija y todo, o sea, no, muy mal.
Pero Scott, él presentó una atrofia y él tuvo una reversión, pero lo último que leí es que él sí estaba empezando a presentar problemas cardíacos. Ahora, no he leído más si es que hubo una reversión total, si es que es una reversión hasta cierto punto nada más, o si incluso hay un regreso al final de todo esto. Pero sí, hay un cierto grado de reversión. Mira, en las redes sociales hay mucha gente que está interesada en la pérdida de líquidos allá en el espacio. Uno pregunta cómo van al baño, pero también preguntan cómo afecta esta pérdida de líquido en el espacio después cuando vuelven a la Tierra. Sí, es que eso, bueno, ustedes habrán fijado, las típicas tomas cuando uno sigue y cuando regresan, ¿cierto? Y regresan a la Tierra, que no es como que se abre la nave y el astronauta o la astronauta sale corriendo y todo bien. No, en general, de hecho, esperan a que los equipos de ayuda vengan hacia ellos, abran la nave, por supuesto, eso se explica, pero si ustedes se fijan, luego entre varios los sacan. Esto es porque al haber una pérdida de líquido y al regresar nuevamente a la Tierra y al estar en un gel nuevamente, la caída de presión es muy grande. Y ante una caída de presión tan grande por la falta de líquidos, entre otras cosas, ante esa caída de presión tan grande, la posibilidad de desmayo es muy grande. Entonces, por eso es que en general a la mayoría, a todos los que he visto, se los saca en andas prácticamente, aparte de para homenajearlos seguramente, es en realidad para cuidarlos, que no tengan este cambio ortostático tan grande. Y la otra pregunta, Mario, no recuerdo. ¿Cómo orinan en el espacio? ¿Cómo van al baño? Bueno, mira, hace poco, en una de las misiones que, no recuerdo si era la de SpaceX, o cuál, o la Soyuz, se envió un nuevo inodoro al espacio de muchísimos millones de pesos, pero es muy importante porque lo que pasa es que, claro, no hay gravedad. Entonces, eso es un problema importante. Y como decía además, uno de los astronautas, la alineación en el espacio es muy importante, y eso es porque los agujeros del inodoro son muy pequeños. Entonces tienen que alinearse bastante bien porque de esa manera se genera una cierta succión de lo que uno va a eliminar. Entonces tienen como dos componentes. En un comienzo los baños no estaban orientados a la presencia de la mujer en el espacio, ahora sí lo están. Por tanto, de hecho, tienen como dos sistemas. En el inodoro mismo, un agujero, digamos así, y además tienen como un cono para, para recibir la orina. Y esto es muy importante porque acuérdense de que el 85% de la orina se recicla. Entonces, como decía un astronauta, el café de hoy es el café de mañana, porque es de la orina, es del agua que ellos van a utilizar para beber y para hacer cualquier cosa que tengan que hacer. Es bien interesante el tema, y si se escapa algo del baño, tienen que ir a recogerlo, definitivamente. Sí, y tú sabes que cuando uno trabaja en el sistema cardiovascular, uno sabe que existe una estrecha conversación entre el sistema inmune y el sistema cardiovascular. ¿Qué se sabe de eso en microgravedad? Mira, yo seguro que se sabe, Mario. La verdad es que yo desconozco. Lo que sé es lo que se sabe independiente, como solamente la parte inmune. Y es tanta la disminución de la inmunidad que sufren los astronautas, los y las astronautas, que, como les decía, y de hecho hay una serie que ahora se está subiendo, que es Away, por si la pueden ver, es muy buena. Y ahí se muestra como uno de los astronautas empieza a tener una infección viral, y lo que se sabe es que varios astronautas empiezan a tener a veces infecciones virales de virus que habían tenido hace mucho tiempo atrás, y debido a esta caída del sistema inmune, empiezan a rebrotar nuevamente estas afecciones. Ahora, ¿cómo eso conversa con el sistema cardiovascular? La verdad, Mario, yo no me he adentrado, entonces no podría responderte a eso. Seguro que algo se sabe. Acá Paola Murra pregunta si los astronautas cuando vuelven, en realidad dice, ¿cuánto tiempo de vida en promedio tienen los astronautas que regresan?
Hasta donde yo he visto, lo que pasa es que la mayoría de los astronautas que va por semanas. La mayoría de ellos van a hacer experimentos puntuales o por meses, y hablamos de 2 meses. La mayoría de ellos van a hacer experimentos puntuales, van a hacer ese experimento y regresan. Entonces, por ejemplo, una de las últimas, la otra vez, no sé si lo vieron, fue un gran hito también, SpaceX por fin envió la primera misión tripulada desde Estados Unidos desde el 2011, la primera vez que salen astronautas desde Estados Unidos, y ellos estuvieron 3 días. Entonces, muchos de los astronautas van muy poco tiempo, por tanto, la verdad es que mirar el promedio de vida de estos astronautas, especialmente cuando van por tan pocos meses, no hay una variación hasta donde yo conozca. Probablemente habría que mirarlos más en estas personas que van más allá de un año, que son muy, muy pocos. Aquí Raúl Flores te dice muy buena presentación y te hace la siguiente pregunta. ¿Se sabe si hay pérdida, muerte de cardiomiocitos durante la ingravidez o si entran en senescencia? Sé que hay muerte, no sé si entran en senescencia, eso no lo sé, pero sí se ha visto que junto con la atrofia hay muerte de cardiomiocitos. ¿Cuál es el grado de muerte? No lo sé, y esto es bien, en realidad es bien importante la pregunta, porque esto puede significar que a futuro, por ejemplo, cuando se ve muy afectado el sistema cardíaco, podría ser junto con una hipertensión que van desarrollando porque se engrosan las arterias, más la muerte de esos cardiomiocitos, podría ser que en un futuro estos astronautas, por ejemplo, empiecen a desarrollar una hipertrofia cardíaca. Si es que ya no vuelven, por supuesto, y se quedan en la Tierra. Entonces podrían empezar a desarrollar y finalmente una insuficiencia cardíaca. Pero todo depende, lastimosamente todo depende de la persona, porque obviamente todos somos distintos, por tanto depende de la salud de la persona, de la genética de la persona, de cuánto tiempo ha estado en el espacio la persona, de cómo se cuida al regresar. Por tanto, hay cosas que realmente a veces se salen un poco de las manos, pero sí, para responder a Raúl, sí, hay muerte de cardiomiocitos, no sé el grado, pero esto puede ser bien importante en un futuro en la fisiología cardíaca. Suyi, debido al gran impacto que tiene la microgravedad sobre la fisiología humana y que pensando también que en Marte existe mucho menos gravedad que en la Tierra, ¿es posible pensar en que el hombre pueda finalmente colonizar y finalmente vivir fuera del planeta Tierra en alguna vez? Tiene que ocurrir. No sé cómo, Mario, pero tiene que ocurrir. No sé, no tengo idea. Yo creo que sí. Yo creo que como seres humanos nos hemos caracterizado por haber tenido muchos desafíos a lo largo de nuestra historia como especie y haber superado esos desafíos juntos. Y yo creo que este es un desafío enorme, como también lo fue los viajes en barco en algún momento de nuestra historia. Y se logró. Uno puede decir, bueno, es mucho menos, no, pero no lo sé, en ese entonces no era mucho menos, y se logró. Entonces yo creo que con el esfuerzo mancomunado de toda la gente que está trabajando y va a seguir trabajando en esto, yo creo que sí, Mario. Yo creo que va a existir un momento en el cual se pueda ver cómo vencer esto. Por ejemplo, la otra vez leía que en Rusia, en Chernobyl, se ha visto que existen unos hongos que, creo que eran unos hongos, que resisten, absorben la radiación. Y absorben la radiación de una manera que es impresionante y la transforman en algo más y todo bien. Entonces se está pensando incluso, por ejemplo, en que a lo mejor uno podría llevar estos hongos, por decirlo, al espacio, ver cómo crecen y eventualmente, por ejemplo, cuando se genera una colonia, si se genera una colonia, recubrir, por ejemplo, con estos hongos, por decir algo, si es que resisten. Entonces, a tu pregunta, yo no sé si es más esperanza que realidad, pero dentro de mi esperanza yo quiero decir que sí, que lo vamos a lograr algún día y probablemente nosotros no lo veamos, pero sí lo vamos a lograr. ¿Tú crees que el programa SpaceX nos va a llevar a Marte finalmente o no? También soy una fan de Elon Musk. y
Ellos tienen planeado el primer vuelo a Marte para el 2024. Hasta ahora SpaceX ha conseguido cosas que son bien importantes, como por ejemplo el hecho de que los impulsores, por decir, los cohetes, regresen sanos y salvos a la Tierra, que era una de las cosas más costosas y por tanto los viajes espaciales súper costosos. Ahora resulta ser que ellos lograron que puedan ir, regresar a la Tierra y posicionarse en vertical. No sé si alguna vez vieron Sheldon y compañía, Big Bang Theory, donde alguna vez hablaban, o el joven Sheldon, donde soñaban con que viniera una nave y se posicionara nuevamente de manera, el cohete, no la nave, de manera vertical. Bueno, SpaceX lo acaba de lograr. Eso significa abaratamiento de costos, y ellos tienen planificado hasta ahora que para el 2024 deberían poder enviar un cohete, una nave a Marte. No sé si lo van a lograr en tan poco tiempo, pero espero que si no es Elon Musk, sea Bezos o sea cualquier otro que sí lo logre. Enviaron un Tesla. No sé si lo vieron, el Tesla rojo que enviaron con un y que ya pasó Marte, por cierto. Sí. Muchas gracias, Suyi. Muy entretenida tu presentación. Sí. Esperemos que los auditores también, como han dicho en las redes sociales, se han entretenido muchísimo. Y esperamos tenerte a futuro conversando de nuevo de este interesante tema en otras de nuestras... Ojalá salgan esta noche, miren el cielo, ojalá que no esté nublado, y miren hacia la cordillera, que estamos justo en el momento, este mes, en donde la Tierra está bien cerca de Marte, por tanto van a ver una estrella rojita arriba. Y bueno, alguna vez ojalá el hombre esté ahí, la mujer también, por cierto, el hombre genera. Muchas gracias, Mario, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Suyi, muchas gracias a todos nuestros auditores y seguidores en Facebook, y los invito a seguirnos en Ciencia Abierta en Par Explora Región Metropolitana Norte la próxima semana, día jueves, como ha sido habitual. Muchas gracias, Suyi. Nos estaremos viendo. Chao, chao. Nos vemos.